En el año 384 antes de nuestra era, mientras la civilización griega alcanzaba su esplendor, un niño nació en Estagira, una pequeña ciudad costera al norte del Egeo. Su nombre era Aristóteles, y su destino quedaría escrito entre los inmortales del pensamiento humano. Pero los grandes hombres no nacen de la nada. Detrás de cada mente excepcional existe un tejido de circunstancias, influencias y decisiones que moldean el genio. La historia de Aristóteles comienza en un mundo donde la medicina, la filosofía y el poder político se entrelazaban de formas que hoy apenas podemos imaginar. Su padre, Nicómaco, era médico de la corte del rey Amintas III de Macedonia. En aquella época, la medicina no era simplemente el arte de curar cuerpos, era una ciencia de la observación, del estudio meticuloso de la naturaleza, de comprender las causas detrás de los efectos visibles. Nicómaco transmitió a su hijo algo más valioso que una profesión. Le enseñó a mirar el mundo con ojos de investigador. Cada planta, cada órgano, cada síntoma tenía una explicación. Nada era producto del azar o del capricho divino sin razón. Esta semilla plantada en la infancia germinaría años después en una filosofía revolucionaria. Pero el destino tenía preparado para Aristóteles un camino más complejo que la simple herencia familiar. La muerte temprana de sus padres lo dejó huérfano, bajo la tutela de Proxeno de Atarneo. Esta pérdida pudo haberlo destruido, sin embargo, lo liberó. A los 17 años, el joven macedonio emprendió el viaje que cambiaría su vida. Dejó atrás las costas de esta gira y se dirigió hacia Atenas, el corazón palpitante del mundo griego, donde el conocimiento fluía como el vino en un simposio y las ideas se debatían en cada esquina del ágora. Atenas no era simplemente una ciudad, era el escenario donde la humanidad estaba redescubriendo su capacidad de pensar. Sócrates había cuestionado las certezas. Platón había fundado la Academia, un santuario del saber donde los jóvenes más brillantes de Grecia acudían a beber de la fuente de la sabiduría. Aristóteles cruzó las puertas de aquel templo del conocimiento en el año 367 antes de nuestra era. No sabía entonces que permanecería allí durante 2 décadas, ni que aquel lugar lo forjaría y lo desafiaría en igual medida. La academia era un lugar de contrastes. Bajo los plátanos del jardín consagrado al héroe Academo, se discutían las naturalezas del ser y del conocimiento. Platón, ya anciano pero de mente incandescente, dominaba aquel espacio con su visión de un mundo perfecto más allá de lo sensible. Para Platón, la realidad que tocamos y vemos es apenas una sombra, un reflejo imperfecto de las ideas eternas que existen en un plano superior. La belleza que admiramos en una estatua no es verdadera belleza, sino una imitación de la idea de belleza. La justicia que intentamos aplicar en nuestras leyes es apenas un eco de la justicia perfecta que existe más allá del tiempo y el espacio. Aristóteles escuchaba, observaba, absorbía cada palabra de su maestro con la voracidad de quien tiene sed de comprender. Platón reconoció en aquel joven de mirada penetrante algo especial. Lo llamaba el lector, por su dedicación insaciable a los textos. Lo llamaba también la inteligencia de la escuela. Pero detrás de aquellos elogios se gestaba algo más profundo. Aristóteles no era un discípulo que aceptara sin cuestionar. Era un espíritu crítico, inquieto, que necesitaba comprobar, verificar, contrastar cada afirmación con la experiencia del mundo real. Durante 20 años, Aristóteles habitó en ese universo de ideas abstractas, aprendió geometría, astronomía, dialéctica y retórica. Participó en los debates que duraban desde el amanecer hasta el ocaso, conoció a los más brillantes pensadores de su generación. Pero algo en su interior comenzaba a inquietarse. Las ideas de Platón flotaban en un cielo intangible, hermosas pero distantes. Aristóteles, en cambio, sentía el llamado de la tierra bajo sus pies. Recordaba las lecciones de su padre observando plantas y cuerpos. La realidad, pensaba, no podía ser simplemente una ilusión. Debía haber verdad en lo que tocamos, en lo que vemos, en lo que experimentamos cada día.
Grecia en aquellos años era un hervidero de cambios. Las ciudades-estado competían entre sí en una danza eterna de alianzas y traiciones. Atenas había conocido la gloria con Pericles y el dolor de la derrota en la guerra del Peloponeso. Esparta había caído, Tebas emergía brevemente, y al norte, en Macedonia, un reino considerado bárbaro por los griegos refinados del sur, se gestaba un poder que pronto dominaría el mundo conocido. Aristóteles, macedonio de nacimiento pero ateniense de formación, habitaba entre dos mundos. Esta dualidad marcaría su pensamiento para siempre. En la academia, mientras Platón envejecía, los discípulos especulaban sobre quién heredaría la dirección de la escuela. Aristóteles, el más brillante, parecía el candidato natural. Pero la historia tenía otros planes. Cuando Platón murió en el año 347 antes de nuestra era, el liderazgo de la academia fue a manos de Espeusipo, sobrino del maestro. Algunos dicen que Aristóteles se sintió traicionado, otros afirman que él mismo comprendió que su camino debía ser diferente. Sea como fuere, abandonó Atenas, dejó atrás 20 años de su vida y emprendió un nuevo viaje, esta vez hacia el este, hacia Asia Menor. Pero Aristóteles no partía como un derrotado, partía como un hombre que había completado su formación y estaba listo para comenzar su propia búsqueda de la verdad. Llevaba consigo todo el conocimiento adquirido en la academia, pero también una certeza creciente. El mundo de las ideas no era suficiente. Había que descender a la realidad, ensuciar las manos con la tierra, observar los animales, estudiar las constituciones de las ciudades y analizar cómo los hombres realmente viven y piensan. La filosofía no podía permanecer en el cielo, debía caminar sobre la tierra. En esos momentos de tránsito, cuando un hombre abandona lo conocido para adentrarse en lo incierto, se forjan los verdaderos pensadores. Aristóteles había sido el mejor estudiante, ahora debía convertirse en maestro, pero no un maestro que repitiera las lecciones aprendidas, necesitaba crear su propio sistema, su propia forma de entender el cosmos y el lugar del hombre en él. El joven que había llegado tímido a las puertas de la academia se había transformado en un filósofo con voz propia, dispuesto a desafiar incluso las enseñanzas de quien más admiraba. Y así, mientras las sombras de la tarde se alargaban sobre los muros de Atenas, Aristóteles caminó por última vez bajo los árboles de la academia. Detrás quedaba Platón, el maestro amado y cuestionado. Adelante esperaba el mundo, vasto e inexplorado. La historia estaba a punto de presenciar el nacimiento de una mente que no se conformaría con heredar el conocimiento, sino que aspiraría a reconstruirlo desde sus cimientos. El discípulo estaba listo para convertirse en el arquitecto de un nuevo pensamiento. Si quieres comprender cómo nace una mente destinada a cambiar la historia, acompáñanos hasta el final. Existe un momento en la vida de todo pensador en el que debe decidir si permanecerá como eco de su maestro o si encontrará su propia voz. Para Aristóteles, ese momento llegó no en un instante de rebeldía, sino en años de reflexión profunda, de debates interiores que nadie más pudo presenciar. Platón había sido más que un maestro. Había sido el faro que iluminó su juventud, la mente que le mostró que la filosofía era el camino más elevado que un hombre podía transitar. Pero el amor por un maestro no debe convertirse en una cadena que impida el vuelo propio. La diferencia fundamental entre ambos filósofos residía en su forma de mirar la realidad. Platón veía este mundo como una copia imperfecta, una sombra proyectada en la pared de una caverna oscura. La verdadera realidad, afirmaba, existe en el reino de las ideas, formas perfectas y eternas que nuestros sentidos jamás pueden alcanzar. Un caballo que galopara en los campos de Grecia era simplemente una manifestación defectuosa de la idea perfecta de caballo, existente en un plano trascendente. La belleza de una persona no era verdadera belleza, sino un pálido reflejo de la belleza absoluta que habita más allá del tiempo y el espacio. Aristóteles respetaba la grandeza de esta visión, pero no podía aceptarla completamente.
Su formación médica, heredada de su padre, le había enseñado algo fundamental. El conocimiento surge de la observación directa. Un médico no cura invocando la idea perfecta de salud, cura estudiando síntomas reales en cuerpos concretos. Durante sus años en la academia, Aristóteles había visto a su maestro perderse en abstracciones cada vez más elevadas, alejándose del mundo tangible hasta casi olvidarlo. Y en ese alejamiento, Aristóteles percibía no sabiduría suprema, sino una peligrosa desarraigo de la experiencia humana. La ruptura no fue violenta. Aristóteles nunca renegó de Platón públicamente, nunca lo atacó con la virulencia que otros discípulos disidentes mostraron hacia sus maestros. Pero en sus escritos, con la precisión de un cirujano, comenzó a desmontar los fundamentos del platonismo. Si las ideas existen separadas de las cosas, argumentaba Aristóteles, entonces, ¿cómo pueden las ideas causar o explicar las cosas? Si la idea de árbol existe en un cielo inteligible, ¿cómo se relaciona con este árbol específico que crece frente a nosotros, con sus raíces hundidas en la tierra y sus hojas mecidas por el viento? Aristóteles propuso algo revolucionario. La forma no está separada de la materia, sino que existe en ella. Cada ser concreto es una unión de materia y forma. Este caballo que galopa es realmente un caballo, no una sombra de algo más real. Su naturaleza de caballo, su forma, está presente en su cuerpo material. No necesitamos ascender a un mundo trascendente para conocer la verdad. La verdad está aquí, ante nuestros ojos, esperando ser descubierta mediante la observación cuidadosa y el razonamiento riguroso. Esta inversión del platonismo tuvo consecuencias monumentales. Significaba que el conocimiento científico era posible. Si queremos entender a los animales, debemos estudiar animales reales, no meditar sobre una idea abstracta de animal. Si queremos comprender la justicia, debemos analizar las leyes reales de las ciudades reales, no especular sobre una justicia celestial. Aristóteles estaba fundando, sin saberlo del todo, el método científico. Estaba diciendo, observa, clasifica, analiza las causas, construye explicaciones basadas en evidencias. El mundo sensible no es una ilusión, es el campo legítimo del conocimiento humano. Pero Aristóteles no era simplemente un empirista que negara toda realidad más allá de lo tangible. Su genialidad residía en encontrar un equilibrio. Reconocía que los universales existen, que hay algo común a todos los caballos que nos permite reconocerlos como tales, pero ese universal, esa esencia, no flota en un cielo platónico, existe en cada caballo individual como el principio que organiza su materia y le da su naturaleza específica. La forma es inmanente, no trascendente, está en las cosas, no por encima de ellas. Esta transformación filosófica requería un nuevo lenguaje, nuevas categorías de pensamiento. Aristóteles se convirtió en el arquitecto de la lógica formal. Desarrolló el silogismo, una herramienta poderosa para estructurar el razonamiento. Si todos los hombres son mortales y Sócrates es un hombre, entonces Sócrates es mortal. Parece simple, casi obvio, pero Aristóteles había creado el primer sistema riguroso para distinguir argumentos válidos de sofismas engañosos. Había dado a la humanidad el instrumento para pensar con claridad. También clasificó las ciencias. Están las ciencias teóricas, como la física y la metafísica, que buscan el conocimiento por sí mismo. Están las ciencias prácticas, como la ética y la política, que guían la acción humana. Y están las ciencias productivas, como la retórica y la poética, que enseñan a crear cosas. Cada una tiene su método apropiado, sus propios principios. No podemos estudiar la ética con el mismo rigor matemático que aplicamos a la geometría, porque la conducta humana no tiene la misma precisión que los números. Aristóteles entendía que el conocimiento debe adaptarse a su objeto. En la ética, Aristóteles también se distanció de Platón. Para Platón existe un bien absoluto, una idea perfecta que debe guiar toda acción moral. Aristóteles, más pragmático, propuso que el bien humano es la felicidad, entendida como la realización plena de nuestras capacidades más elevadas.
La virtud no es conocimiento de una idea abstracta, sino hábito cultivado mediante la práctica. Nos hacemos justos realizando actos justos, valientes enfrentando peligros con la actitud correcta. La ética aristotélica es una ética de la práctica, del justo medio entre extremos, de la sabiduría práctica que sabe qué hacer en cada situación concreta. Esta filosofía enraizada en la experiencia llevó a Aristóteles a convertirse en el primer gran biólogo de la historia. Observó cientos de especies animales, disecó cuerpos, estudió la reproducción, el desarrollo embrionario, las adaptaciones de cada criatura a su ambiente. Clasificó a los animales según sus características, creando las primeras taxonomías científicas. Algunos de sus errores perdurarían siglos, pero su método era correcto. Conocemos la naturaleza estudiándola directamente, no especulando desde un sillón sobre esencias abstractas. En política, mientras Platón soñaba con una ciudad ideal gobernada por filósofos reyes, Aristóteles reunió y analizó las constituciones de más de 150 ciudades griegas. Quería entender cómo funcionaban realmente los gobiernos, qué formas políticas producían estabilidad y justicia, cuáles conducían al desastre. Su obra Política no es un proyecto utópico, sino un tratado basado en evidencias históricas. El mejor gobierno, concluía, es aquel que se adapta a las circunstancias particulares de cada comunidad, no una fórmula universal impuesta desde una teoría pura. La relación entre Aristóteles y Platón es una de las más fascinantes de la historia del pensamiento. Aristóteles dijo alguna vez, «Amigo es Platón, pero más amiga es la verdad». En esta frase se condensa todo: el respeto profundo por el maestro, pero también la independencia intelectual del discípulo. Platón había abierto la puerta del pensamiento filosófico. Aristóteles atravesó esa puerta y construyó un edificio completamente nuevo al otro lado. No destruyó a Platón, lo completó, lo corrigió, lo transformó. Durante siglos, estos dos gigantes dominarían la filosofía occidental en una tensión creativa. Los platónicos verían en Aristóteles un traidor que rebajó la filosofía al mundo material. Los aristotélicos verían a Platón un soñador que se perdió en abstracciones inútiles. Pero la verdad es más compleja. Ambos eran necesarios. Platón enseñó a la humanidad a buscar lo eterno, lo universal, lo trascendente. Aristóteles enseñó a no olvidar la tierra bajo nuestros pies, a honrar la realidad concreta, a construir conocimiento desde la experiencia. Juntos forman los dos pilares sobre los que se edificó todo el pensamiento occidental. Cuando Aristóteles dejó Atenas tras la muerte de Platón, no huía, se liberaba. Necesitaba espacio para desarrollar su propia visión sin la sombra del maestro. En Asia Menor, donde se estableció primero, comenzó sus estudios biológicos, observando las criaturas marinas en las costas del Egeo. Allí, lejos de la academia, Aristóteles finalmente se convirtió en sí mismo. El discípulo había muerto, nacía el maestro. Si esta historia te está resultando fascinante, deja tu like y continúa este viaje por el pensamiento antiguo. En el año 343 antes de nuestra era, un mensajero llegó hasta Aristóteles con una petición extraordinaria. Filipo II, rey de Macedonia, el mismo reino donde el filósofo había nacido, solicitaba sus servicios como tutor de su hijo Alejandro, un joven de 13 años destinado a heredar el trono. La propuesta era tentadora por múltiples razones. Aristóteles había estado viviendo un exilio voluntario desde su partida de Atenas, primero en Asos y luego en Mitilene, dedicado a sus investigaciones biológicas y filosóficas. Pero la invitación de Filipo representaba más que un simple trabajo. Era la oportunidad de moldear la mente de quien podría convertirse en uno de los hombres más poderosos del mundo. Aristóteles aceptó. Regresó a Macedonia, la tierra de su infancia, pero ahora con el prestigio de haber sido el discípulo más brillante de Platón. Se estableció en Miesa, un lugar apartado donde Filipo había preparado un espacio especial para la educación de Alejandro. Durante aproximadamente 3 años, el filósofo de 40 años y el príncipe adolescente compartieron un vínculo que la historia recordaría con fascinación.
¿Qué se dijeron en aquellas conversaciones privadas? ¿Qué semillas plantó el maestro en la mente del futuro conquistador? Los detalles precisos se han perdido en el tiempo, pero las consecuencias de aquel encuentro resonarían durante siglos. Aristóteles no intentó hacer de Alejandro un filósofo. Comprendía que estaba formando a un rey, a un líder militar, a alguien cuyo destino era la acción, no la contemplación. Sin embargo, el filósofo creía profundamente que un gobernante debía ser cultivado, educado en las artes y las ciencias, capaz de pensar con claridad y actuar con virtud. Le enseñó literatura, especialmente a Homero. Alejandro llegaría a dormir con una copia de la Ilíada bajo su almohada durante sus campañas, considerándose a sí mismo un nuevo Aquiles. Esa identificación con los héroes épicos, ese sentido de destino grandioso, fue en parte cultivado por las lecciones de Aristóteles. También le enseñó ética y política. Aristóteles compartía la visión griega común de que los bárbaros, los no griegos, eran inferiores por naturaleza. Le recomendó a Alejandro que tratara a los griegos como amigos y a los bárbaros como plantas o animales. Esta enseñanza, profundamente problemática desde nuestra perspectiva moderna, revela los límites del pensamiento aristotélico. Pero Alejandro, curiosamente, no siguió este consejo al pie de la letra. Su visión del imperio sería más inclusiva, mezclando culturas griega y persa en un experimento sin precedentes de fusión civilizatoria. El discípulo superó al maestro en amplitud de visión. Las lecciones de biología dejaron una huella duradera. Aristóteles había desarrollado un amor por la observación de la naturaleza, por el estudio sistemático de plantas y animales. Transmitió esta pasión a Alejandro, quien durante sus conquistas enviaría especímenes de animales exóticos y plantas desconocidas de vuelta a Grecia para que su antiguo maestro los estudiara. La ciencia aristotélica se expandió gracias a las expediciones de Alejandro. El conocimiento viajaba junto al poder, y el imperio se convertía en un laboratorio científico inmenso. Pero había algo más profundo en la relación entre ambos. Aristóteles le había enseñado que la virtud más elevada del hombre es la realización de su potencial más alto. Para el filósofo, ese potencial era el pensamiento contemplativo. Para Alejandro, era la acción grandiosa, la conquista, la gloria eterna. Ambos buscaban la excelencia, pero en direcciones opuestas. El maestro miraba hacia adentro, hacia las profundidades del conocimiento. El discípulo miraba hacia afuera, hacia los confines del mundo conocido. Y sin embargo, ambos estaban unidos por la creencia aristotélica en que el hombre está llamado a ser más que meramente humano, a tocar lo divino mediante la excelencia. Cuando Filipo fue asesinado en el año 336 antes de nuestra era, Alejandro ascendió al trono con apenas 20 años. Aristóteles había terminado su labor como tutor, pero la influencia permanecía. Algunos historiadores antiguos afirman que el filósofo participó en la conspiración contra Filipo, resentido porque el rey había destruido Estagira, su ciudad natal, durante una campaña militar. Otros lo niegan. La verdad probablemente se encuentra en algún punto intermedio. Aristóteles era ante todo un pensador, no un conspirador, pero vivía en un mundo donde filosofía y política estaban inextricablemente unidas, donde los filósofos asesoraban a tiranos y los tiranos ejecutaban a filósofos. Alejandro partió para sus conquistas y Aristóteles regresó a Atenas en el año 335 antes de nuestra era. Había estado ausente 12 años. La ciudad había cambiado, y él también. Ya no era el joven brillante que había llegado a la academia. Era un hombre maduro, con sus propias ideas consolidadas, con una reputación que lo precedía. Pero no podía dirigir la academia, que permanecía en manos de los sucesores de Platón. Así que fundó su propia escuela, el Liceo, llamado así por estar cerca de un templo dedicado a Apolo Licio. El Liceo se convirtió en rival de la academia, pero con un espíritu diferente. Mientras la academia se centraba en las matemáticas y la dialéctica platónica, el Liceo enfatizaba la investigación empírica. Aristóteles y sus discípulos recolectaban datos, clasificaban especies, estudiaban constituciones políticas, analizaban obras literarias. El método aristotélico estaba en plena acción.
La escuela se llamaba también el perípato, porque Aristóteles tenía la costumbre de dar sus lecciones mientras caminaba por los jardines. El conocimiento no era algo estático, fijo en libros, era dinámico, algo que surgía del diálogo y la observación activa. Durante estos años, Aristóteles produjo la mayoría de las obras que han llegado hasta nosotros. Escribió tratados de lógica, física, metafísica, ética, política, retórica, poética y biología. Fue una producción intelectual de alcance asombroso. Algunos de estos textos son apuntes de sus lecciones, notas tomadas por estudiantes, materiales de trabajo más que obras pulidas para publicación, pero en ellos se encuentra un sistema filosófico completo, una visión total de la realidad desde los principios más abstractos del ser hasta los detalles más concretos de la vida animal. Mientras tanto, Alejandro conquistaba el mundo. En apenas 10 años sometió a Persia, Egipto, llegó hasta la India. Su imperio se extendía desde Grecia hasta el río Indo, un territorio que ningún griego había soñado con dominar. La cultura helénica se difundía por todo el Oriente Medio. Ciudades con nombres griegos surgían en los lugares más remotos. El griego se convertía en lengua franca del mundo civilizado. La influencia de Aristóteles viajaba en las alforjas de los soldados macedonios, en las bibliotecas que Alejandro fundaba en cada conquista. La ciencia aristotélica se expandió gracias a las expediciones de Alejandro. El conocimiento viajaba junto al poder, y el imperio se convertía en un laboratorio científico inmenso. Pero había algo más profundo en la relación entre ambos. Aristóteles le había enseñado que la virtud más elevada del hombre es la realización de su potencial más alto. Para el filósofo, ese potencial era el pensamiento contemplativo. Para Alejandro, era la acción grandiosa, la conquista, la gloria eterna. Ambos buscaban la excelencia, pero en direcciones opuestas. El maestro miraba hacia adentro, hacia las profundidades del conocimiento. El discípulo miraba hacia afuera, hacia los confines del mundo conocido. Y sin embargo, ambos estaban unidos por la creencia aristotélica en que el hombre está llamado a ser más que meramente humano, a tocar lo divino mediante la excelencia. Cuando Filipo fue asesinado en el año 336 antes de nuestra era, Alejandro ascendió al trono con apenas 20 años. Aristóteles había terminado su labor como tutor, pero la influencia permanecía. Algunos historiadores antiguos afirman que el filósofo participó en la conspiración contra Filipo, resentido porque el rey había destruido Estagira, su ciudad natal, durante una campaña militar. Otros lo niegan. La verdad probablemente se encuentra en algún punto intermedio. Aristóteles era ante todo un pensador, no un conspirador, pero vivía en un mundo donde filosofía y política estaban inextricablemente unidas, donde los filósofos asesoraban a tiranos y los tiranos ejecutaban a filósofos. Alejandro partió para sus conquistas y Aristóteles regresó a Atenas en el año 335 antes de nuestra era. Había estado ausente 12 años. La ciudad había cambiado, y él también. Ya no era el joven brillante que había llegado a la academia. Era un hombre maduro, con sus propias ideas consolidadas, con una reputación que lo precedía. Pero no podía dirigir la academia, que permanecía en manos de los sucesores de Platón. Así que fundó su propia escuela, el Liceo, llamado así por estar cerca de un templo dedicado a Apolo Licio. El Liceo se convirtió en rival de la academia, pero con un espíritu diferente. Mientras la academia se centraba en las matemáticas y la dialéctica platónica, el Liceo enfatizaba la investigación empírica. Aristóteles y sus discípulos recolectaban datos, clasificaban especies, estudiaban constituciones políticas, analizaban obras literarias. El método aristotélico estaba en plena acción. La escuela se llamaba también el perípato, porque Aristóteles tenía la costumbre de dar sus lecciones mientras caminaba por los jardines. El conocimiento no era algo estático, fijo en libros, era dinámico, algo que surgía del diálogo y la observación activa. Durante estos años, Aristóteles produjo la mayoría de las obras que han llegado hasta nosotros. Escribió tratados sobre lógica, física, metafísica, ética, política, retórica, poética y biología.
Fue una producción intelectual de alcance asombroso. Algunos de estos textos son apuntes de sus lecciones, notas tomadas por estudiantes, materiales de trabajo más que obras pulidas para publicación. Pero en ellos se encuentra un sistema filosófico completo, una visión total de la realidad desde los principios más abstractos del ser hasta los detalles más concretos de la vida animal. Mientras tanto, Alejandro conquistaba el mundo. En apenas 10 años, sometió a Persia, Egipto, llegó hasta la India. Su imperio se extendía desde Grecia hasta el río Indo, un territorio que ningún griego había soñado con dominar. La cultura helénica se difundía por todo el Oriente Medio. Ciudades con nombres griegos surgían en los lugares más remotos. El griego se convertía en lengua franca del mundo civilizado. La influencia de Aristóteles viajaba en las alforjas de los soldados macedonios, en las bibliotecas que Alejandro fundaba en cada conquista. Pero la relación entre maestro y discípulo se enfrió con los años. Aristóteles desaprobaba algunos comportamientos de Alejandro, especialmente su adopción de costumbres persas y su exigencia de ser adorado como un dios. Para un griego educado en la tradición clásica, estas prácticas eran obscenas. Los dioses eran dioses, los hombres eran hombres, y cruzar esa frontera era hubris, el orgullo excesivo que invita al desastre. Cuando Alejandro ejecutó a Calístenes, sobrino de Aristóteles que lo acompañaba como historiador oficial, por negarse a realizar la proskínesis, el ritual persa de postración ante el rey, la ruptura fue completa. Alejandro murió en el año 323 antes de nuestra era en Babilonia, con apenas 32 años. Las causas permanecen misteriosas: enfermedad, veneno o simplemente el agotamiento de un cuerpo castigado por años de batallas y excesos. Su muerte sumió al imperio en el caos. Los generales comenzaron a disputarse los fragmentos del territorio conquistado. Y en Atenas, donde nunca habían perdonado del todo la dominación macedonia, surgió un sentimiento anti-macedonio. Aristóteles, macedonio de nacimiento y antiguo tutor de Alejandro, se convirtió en un blanco. La acusación fue de impiedad, el mismo cargo que había llevado a Sócrates a beber la cicuta 76 años antes. Aristóteles no esperó el juicio. Huyó de Atenas diciendo, según la tradición, que no permitiría que la ciudad pecara 2 veces contra la filosofía. Se refugió en Calcis, en la isla de Eubea, donde tenía propiedades heredadas de su madre. Allí, lejos del liceo que había fundado, lejos de sus estudiantes y sus libros, Aristóteles pasó sus últimos meses. Murió un año después de su huida, en el año 322 antes de nuestra era, a los 62 años. Las causas de su muerte son inciertas, probablemente una enfermedad estomacal. Pero hay una tristeza particular en imaginar al filósofo que había intentado comprender todo el cosmos, muriendo en el exilio, alejado del centro intelectual que él mismo había creado. Maestro y discípulo, Aristóteles y Alejandro habían muerto con un año de diferencia. Una era terminaba, pero otra, marcada por ambos, apenas comenzaba. Suscríbete a Historiador del Pasado para seguir descubriendo las mentes que moldearon el mundo. Cuando Aristóteles murió en el exilio, sus ideas iniciaron un viaje extraordinario a través de civilizaciones. Sus manuscritos, casi perdidos en un sótano húmedo, fueron rescatados y preservados por el mundo islámico medieval, donde pensadores como Averroes lo coronaron como el filósofo. Regresó a Europa en el siglo XII, filtrado por traducciones árabes, causando una revolución intelectual que Tomás de Aquino convertiría en síntesis perfecta entre razón y fe. Aunque la ciencia moderna refutó su física, heredó su método: clasificar, observar, razonar con rigor. Hoy, más de 2000 años después, cada vez que estructuramos un argumento o buscamos la virtud en el equilibrio, Aristóteles vive de nuevo. No nos dejó respuestas definitivas, sino algo superior: las preguntas correctas y el método para buscar la verdad. Su cuerpo es polvo,
pero su mente permanece viva, desafiándonos a pensar mejor, a vivir con excelencia, a realizar nuestro más alto potencial humano. Comenta qué enseñanza de Aristóteles sigue siendo vigente hoy y únete a esta comunidad que ama la historia.